Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase de física, la semana número 3. Los temas que vamos a brindar es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Las animaciones que presentamos a continuación nos dan idea de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Si bien es cierto, ya hemos tratado la clase anterior movimiento rectilíneo uniforme, habíamos considerado que había un elemento que era constante. Ese elemento, ¿no?, del movimiento era la velocidad, lo habíamos considerado constante, ¿correcto? Ahora vamos a hacer que esa velocidad varíe uniformemente. Y como consecuencia vamos a obtener, ¿sí?, como consecuencia, y el movimiento, la velocidad no va a ser constante, vamos a tener otro elemento que va a ser la aceleración constante, ¿correcto? Entonces en la animación ustedes pueden ver, ¿no?, en el lado izquierdo, ¿sí?, un automóvil que va de derecha hacia la izquierda, o del punto A al punto B, y vemos cómo va cambiando su velocidad en dos diferentes puntos, ¿sí? Incluso lo hace en un intervalo de tiempo. Entonces, la velocidad va a cambiar, pero va a ser un cambio uniforme. Y eso es lo que tenemos que distinguir en este tipo de movimiento, ¿no? Y como consecuencia vamos a tener un nuevo elemento que se llama aceleración, ¿sí? En la animación del lado derecho, ustedes pueden ver un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, ¿sí? Incluso ustedes pueden ver dos esferas que son lanzadas, perdón, que son dejadas caer desde la cima de un edificio, ¿sí? Entonces, ahí está actuando un elemento que vamos a tratar de distinguir, que la aceleración va a estar dada por la aceleración de la gravedad. Entonces, todo eso lo vamos a tratar de estudiar, ¿ok? Entonces empezaremos con un elemento nuevo, ¿no?, del movimiento, que se denomina aceleración media. Y lo vamos a grabar así, porque esta es una cantidad, perdón, lo vamos a identificar así, como con una flechita. ¿Qué significa eso? Que la aceleración media es una cantidad vectorial, ¿sí? Cantidad vectorial. ¿Qué indica qué cosa? El cambio de velocidad, ¿sí? El simbolito de cambio de velocidad es algo similar, ¿sí? La letra delta, la B, y podemos decir incluso velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? El cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo, ya lo habíamos indicado, también es acá delta, o sea, eso significa cambio o variación del tiempo, ¿sí? O intervalo, perdón, intervalo de tiempo, ¿no? Creo que acá fue ¿sí?, intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Esto también puede ser leído tiempo, ¿sí?, después del anterior, ¿no? Después, este tiempo después del anterior. El anterior sería este, ¿ok? Sí. Veamos eso en un movimiento unidimensional, dado que lo vamos a hacer en una recta, ¿no? Ahí está el eje X, fijamos posicionamos el observador, que va a ser el origen de coordenadas, ahí va a ser 0, ¿sí? Y colocamos un automóvil, ¿correcto? Un automóvil. Ese automóvil le decimos que sea su posición inicial. ¿Pero en qué tiempo? En un tiempo t sub 0, ¿correcto? Identificamos esa posición inicial con x sub 0. Ahora controlamos cuál es su velocidad en esa posición inicial. Le llamamos v sub 0. Sería la velocidad en la posición inicial, ¿sí? Cuando pasa un tiempo después, el automóvil, al que vamos a denominar posición final, ha cambiado para un tiempo t, ¿sí?, diferente, tiempo t, ha cambiado su posición. Le llamamos posición final, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con su velocidad? La velocidad ha cambiado, ¿no? Se puede ver claramente, acá está la velocidad inicial, y aquí tenemos que tener otra velocidad, para otro tiempo, para otra posición, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Ha pasado un intervalo de tiempo, ¿no? Delta de t, para hacer ese cambio, ¿no? De la posición inicial a la posición final. ¿Sí? Y pues, claro, ha ocurrido un desplazamiento, ¿no? En la posición. ¿Sí? Lo que rescatamos ha cambiado velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un desplazamiento. Entonces, definimos la aceleración media como el cambio de la velocidad dividido entre el intervalo de tiempo, o analíticamente de esta manera, ¿sí? Aceleración media, entonces, igual el cambio de la velocidad, entre el intervalo de tiempo. Cualquiera de las dos expresiones es válida, ¿no? Okay. Entonces ya conocemos la definición de aceleración media, que esta es una cantidad vectorial. Las unidades en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado, ¿correcto? Entonces, al observar que ha existido un cambio de velocidad, existe pues una aceleración, ¿no? Esa es justamente la que hablamos de esta aceleración, ¿correcto? Así se define entonces la aceleración media. Observaciones, dice. El movimiento acelerado. Vamos a distinguir cuándo el movimiento es acelerado. Eso nos dice el aumento de la magnitud de la velocidad, ¿sí? O sea, cuando el movimiento está acelerado, la magnitud de la velocidad va aumentando, ¿no? Constantemente. Acuérdense que rapidez es también equivalente a la magnitud de la velocidad, ¿no? Entonces aquí observamos pues un motociclista que va de derecha, perdón, de izquierda hacia derecha, ¿sí? Incluso va cambiando su posición, y esto quiere decir que va aumentando su velocidad, la magnitud de su velocidad, y está de izquierda hacia derecha, ¿no? ¿Sí? Miren el vector. Y su aceleración, ¿cómo sería su vector? En este caso, cuando está aumentando la magnitud de su velocidad, decimos que el vector aceleración también está de izquierda hacia derecha. Tienen el mismo sentido. Segunda observación. Si había movimiento acelerado, ahora veamos pues el movimiento desacelerado. Si antes aumentaba la magnitud de la velocidad, ahora disminuye, ¿no? Como se puede ver aquí, disminuye la magnitud de la velocidad. Y veamos eso en gráfico. Quiere decir, el mismo motociclista en esta posición, los espacios recorridos va disminuyendo, quiere decir que la velocidad, su magnitud de la velocidad va decreciendo, va disminuyendo, ¿sí? Eso también quiere decir que la aceleración, ¿sí? Va, mejor dicho, va perdiendo velocidad, va desacelerando, ¿no? Miren, el vector velocidad también está de izquierda hacia derecha, como se mueve el motociclista, mientras que la aceleración ya está en sentido contrario. Ahora sí, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, movimiento, ya sabemos que eso es cambio de posición. ¿Dónde lo vamos a hacer? En una línea recta, rectilínea. Y aquí la palabra uniformemente variado. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué dice uniformemente variado? Sabemos que la velocidad va a variar, pero esa velocidad debe ser variada uniformemente, ¿ok? Por eso dice, ¿no? Entonces se caracteriza por el hecho que el móvil realiza cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, como consecuencia, vamos a tener aquí que si se da que los cambios de velocidades son iguales en intervalos de tiempos iguales, como consecuencia vamos a tener que la aceleración en todas las posiciones o tiempos de movimiento va a ser constante, ¿sí? ¿Cómo explicamos eso gráficamente? Veamos aquí, ¿correcto? Ahí vemos un automóvil que está desplazándose desde
la derecha hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Vamos a paralizar en un momento esta animación y observamos. Esto de aquí es un medidor de tiempo. ¿Cómo se llama? Cronómetro. Y aquí tenemos lo que va a marcar un velocímetro, ¿no? Y va a haber 3 puntos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 puntos, 3 posiciones, ¿correcto? 3 posiciones en las que va a haber ¿cómo se llama? El automóvil, ¿correcto? Entonces vamos a comprobar que se den cambios de velocidades iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? A ver, el primer caso, de corto, ¿sí? Ahí está, solamente el primer caso. Miren, para la primera posición, el tiempo es 1 segundo y su velocidad es 10 metros por segundo. Para la posición 2, cuando ha cambiado el automóvil, en la posición 2, el tiempo es 2. ¿Cuál sería la diferencia? 2 menos 1. ¿Cuánto sería entonces el intervalo de tiempo? 1 segundo, ¿no? Ahora veamos el caso de los velocímetros. Aquí es 10, aquí es 20. ¿Cuál es la diferencia? 10, ¿no? Sigamos viendo. Listo. Nos vamos al tercero. El tiempo que marca es 3 segundos. ¿Cuánto es la diferencia con el segundo? 1 segundo, ¿no es cierto? 1 segundo. Ahora, el velocímetro, acá es 20 y aquí es 30. ¿Cuánto ha cambiado? 10, ¿no? Si hubiera 1/4, ¿cómo sería? Si hubiera 1/4, aquí sería 4 segundos. A ver, vamos a cambiar de color. Aquí habría 1/4, sería 4 segundos, y aquí marcaría, si acá era 10, aquí también sería entonces 40 metros por segundo, ¿correcto? Eso es lo que debe suceder. Entonces, ¿cuándo es uniforme? Veamos ahora, sí, ¿correcto? El primer caso, intervalo de tiempo, ¿cuánto era? 1 segundo, ¿correcto? 1 segundo. La velocidad, la diferencia, era 10 metros por segundo, ¿correcto? Ahora entre el segundo y el tercero, el tiempo es 3, ¿cuánto transcurrió? 1 segundo, ¿correcto? ¿Y cuánto aquí es la velocidad que se ha incrementado de 20 a 30? 10. Y si fuera el cuarto, ¿cuánto sería? También 10 metros por segundo. El intervalo de tiempo, también 1 segundo, ¿no? Ahí pues estamos observando qué cosa. Los cambios son uniformes de la velocidad. 10 aquí, 10 aquí y 10 si hubiera un cuarto, ¿cierto? Los tiempos son, pero los intervalos de tiempo también son iguales, ¿correcto? Iguales, ¿sí? Eso es la condición necesaria, entonces, para que exista movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y como consecuencia, pues, vamos a tener que la aceleración media va a ser constante, ¿correcto? Entonces, cambios de velocidades iguales entre intervalos de tiempos iguales, ¿correcto? Ahí está la condición, entonces. Ahora sí conocemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? La aceleración, entonces, debe ser constante para el primer intervalo aquí, para el segundo también, y si hubiera uno por aquí, también sería la misma aceleración, ¿no? Aquí sí, ¿quién varía? Los que sí cambian son los desplazamientos. Miren acá el desplazamiento de uno, desplazamiento de 2 sí son diferentes, ¿no? El tercero también será diferente, ¿sí? Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, ecuación velocidad en función del tiempo, ¿sí? Ahí tenemos una ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Tenemos que ver de dónde sale, ¿no? Para podernos grabar. Entonces, para grabarnos esta ecuación, tenemos que recordar la definición de velocidad, perdón, de aceleración
media, que era velocidad final menos velocidad inicial. ¿Entre quién? Intervalo de tiempo. Y aquí ustedes hacen la operación matemática más simple, ¿sí? Y despejan, ¿no? Cambian el orden, ¿sí? Por lo tanto, de aquí tenemos esa primera ecuación, ¿sí? Esa es la ecuación que aparece, ¿correcto? Esta es la ecuación. Incluso podemos ordenar mucho mejor todavía diciendo si, ¿qué pasa si t sub 0 es igual a 0? Entonces vamos a tener una nueva ecuación, ¿sí? En estas condiciones, ¿no? T sub 0 más aceleración por tiempo, ¿correcto? Esta es una de las ecuaciones más conocidas, pero la forma completa es la que está aquí, ¿no? La que nosotros estamos observando, ¿ok? Esa es, y ahí sale, ¿no? Ahí tenemos la ecuación. Luego tenemos, bueno, ahí está la nomenclatura, velocidad inicial en el instante t sub 0, velocidad final en el instante t, ¿no? Luego tenemos ecuación, posición en función del tiempo. Bueno, esta ecuación, si tenemos que grabárnoslas, miren, es posición final, ¿sí? Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Esa sería la la segunda ecuación. ¿Correcto? Pero existe una tercera, pero antes vayamos las observaciones. Primero dice, conocidas las cantidades, posición inicial, velocidad inicial y aceleración en el instante t sub 0, se conocerán posición, velocidad en cualquier instante t. Bueno, si t es igual a c, t sub 0 es igual a 0, tenemos las ecuaciones, ¿no? Ya reducidas sin el tiempo inicial, ¿no? Aquí está, la tercera observación dice ecuación velocidad en función de la posición o versus posición, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se caracteriza a esta tercera ecuación? En que el parámetro del tiempo no es dato, ¿no? Como ven, aquí no hay tiempo, ¿no? Entonces es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración y este multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. Estas tres fórmulas que acabamos de conocer, siendo esta tercera, constituyen pues las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La semana pasada dimos una ecuación, ¿sí?, adicional, ¿recuerdan? Una ecuación adicional. Esta ecuación era, ¿sí?, ¿cómo era? Posición final es igual a posición inicial más velocidad, pueden poner t menos t sub 0, ¿correcto? O también así, ¿no? Más resumido, x sub 0 más velocidad por tiempo, siempre y cuando el tiempo es igual a 0, el tiempo inicial es igual a 0. Entonces serían las 4 ecuaciones principales de la cinemática, ¿no?, de lo que acabamos de estudiar, ¿correcto? Entonces, esas ecuaciones tenemos que grabárnoslas, bueno, no, para siempre, pues, ¿no? Hasta que terminemos la universidad. ¿Correcto? Sí, no hay otra forma. Porque si conocemos esas ecuaciones, se las memorizamos completamente, vamos a rápidamente resolver los ejercicios. ¿Ok? Son 4. Ahora vamos a hacer las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Veamos primero las gráficas. Y esto va a estar relacionado aquí, las ecuaciones que acabamos de indicar, ¿cierto? 4 ecuaciones, ¿sí? Empezaremos, pues, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Esta sería la primera, luego vamos a hacer la segunda y vamos a decir velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Y la tercera simplemente va a estar a que la aceleración debe ser constante. ¿Ok? Constante. ¿Ok? Constante. Tres ecuaciones entonces, perdón, tres gráficos referidos, las dos primeras a la primera ecuación, perdón, la ecuación en posición en función del tiempo y la otra velocidad en función del tiempo y la otra haciendo referencia a que la aceleración es constante, ¿correcto? Incluso pueden recordarse que estas gráficas son parámetros, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y que la aceleración es constante para cualquier tiempo, ¿correcto? Para cualquier tiempo. Sí, va a ser constante. Todos son en función del tiempo, ¿ok? Empezaremos entonces. En el eje de las abscisas va a ir el parámetro de tiempo. Y el parámetro de tiempo va a ser la variable independiente. En el eje de las ordenadas va a ser la posición. Entonces vamos a decir, esta va a ser la posición inicial. ¿Correcto? Posición inicial. ¿Qué quiere decir? El tiempo empieza a contabilizarse de esta posición. ¿Correcto? De este punto. Y también, ¿qué cosa? La posición. ¿Ok? A partir de ahí empezamos a contabilizar. Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. Hacia la parte inferior negativo. Entonces continuamos, ¿no? Luego decimos, para una posición inicial, bueno, pues todo es cero, ¿no? Quiere decir, X va a ser igual a cero, que es en cero, y aquí también el tiempo inicial es igual a cero, ¿correcto? Ok, y ahora sí, vamos a hacer para un tiempo t cualquiera, ¿no? Ha pasado un tiempo t, ¿sí? Trazamos una perpendicular al eje del tiempo, y luego, punto final, trazamos una paralela al tiempo, o perpendicular al eje de la posición. Y ese sería para un tiempo t, estamos indicando, ¿no? Cuando está marcado así, hay un recorrido, una posición, ¿correcto? Una posición X. Listo, como tenemos dos puntos, este sería uno, y el origen sería otro, ¿no? Trazamos nuestra gráfica. Ahora, como ustedes pueden ver, nosotros hemos trazado una gráfica, ¿sí? Una gráfica, y eso es una semiparábola. ¿Sí? Para que sea completa la parábola, pues tenemos que completar por acá, ¿no? Con línea entrecortada. ¿Correcto? Esta es, entonces, la gráfica, está con rojo, posición en función del tiempo. ¿Sí? Posición en función del tiempo. Aquí, miren la parábola o la semiparábola, la concavidad está hacia la parte superior. Cuando ustedes vean un gráfico que la concavidad está hacia la parte superior, quiere decir que es la gráfica de un movimiento, ¿no? Acelerado, ¿sí? Acelerado, ¿correcto? Va incrementándose, movimiento acelerado. ¿Sí? Bueno, como tenemos esto, ahora nosotros deseamos encontrar ¿qué cosa? La velocidad en la posición inicial y también en la posición final para un tiempo t. En un tiempo t vamos a encontrar de esta manera, la velocidad inicial va a ser igual a la tangente de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Aquí hemos colocado una línea de color azul que es paralelo al eje del tiempo. Mejor dicho, esta línea azul o esta tangente, ¿no? De línea de color azul hace un ángulo de 0 grados con el tiempo. Por eso le ponemos acá tangente de 0 es igual a 0. Entonces la velocidad inicial está relacionada a esa tangente, ¿correcto? Esa función tangente de 0 grados. ¿Sí? En la posición final también podemos hacer lo mismo. Si trazamos una tangente a esa gráfica, ¿no? A esa parábola. Ahí está. Prolongamos y vemos que forma un angulito teta. En ese punto tangente. Entonces decimos pues que para el instante t igual, ¿sí? T, la velocidad será igual a la tangente de teta. En este caso será positivo. ¿Correcto? Positivo. Si había movimiento acelerado, ahora vamos a hacer la gráfica cuando el movimiento es desacelerado. ¿Correcto? Hacemos lo mismo. T inicial para un tiempo t va a recorrer se va a trasladar a una posición X. ¿Correcto? Unimos el origen con la intersección.
Miren, aquí la parábola, para ser completada, debe tener así recortada, ¿no? Semiparábola, pero con la concavidad hacia la parte inferior, ¿correcto? La parte inferior. Quiere decir que cuando encontremos así un gráfico con la parábola hacia la parte inferior, el movimiento es desacelerado, ¿correcto? Desacelerado. ¿Sí? Aquí también podemos encontrar pues la velocidad inicial en la posición inicial y para un tiempo t, ¿no? Trazamos en la posición inicial, mejor dicho en el origen, una tangente, ¿sí? Una recta tangente, ¿no? Y vemos el ángulo que forma con el eje del tiempo, ahí es θ, ¿no? Entonces, en t igual a 0, la velocidad inicial va a ser igual a la tangente de t, ¿correcto? La velocidad inicial va a ser tangente de θ, mayor que 0, ¿correcto? Y para un tiempo t posterior, vamos a trazar también una tangente, vemos que hace un ángulo 0 con el eje del tiempo, y decimos pues que en el instante t, ¿no? La velocidad va a ser igual a 0, ¿no? Para un tiempo t. Correcto. Ahora vamos al gráfico de la velocidad en función del tiempo. En el eje de las abscisas va a ir la variable independiente tiempo, ¿okay? Y en las ordenadas, la velocidad. Entonces decimos, para un tiempo inicial, ¿cuánto será la velocidad inicial? Acuérdense que ese es el tiempo inicial, t sub 0. Correcto, este punto, por eso el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Según el gráfico nos dice que va a haber una velocidad inicial. Luego decimos, para un tiempo que ha pasado, ¿no? T, veamos cuánto es la velocidad. Correcto, supongamos que sea esa posición. Y eso sería la velocidad para un tiempo t. Correcto, luego unimos este punto con la intersección. Y como consecuencia nos va a dar una recta, ¿correcto? Esa recta es la representativa, pues, o es el gráfico de la velocidad en función del tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Incluso podemos recordarnos, ¿no?, que la ecuación era velocidad igual ¿a quién? Velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Es una ecuación lineal. ¿Cuál es la dependencia? T. ¿Cuál sería la tangente? La aceleración. ¿Cuál sería el parámetro de intercepto? B sub 0, ¿no? Efectivamente, ¿no? La recta lo intercepta ¿quién? B sub 0. ¿Okay? Ahora, cuando veamos, pues, esta línea de color rojo de esta posición, ¿sí?, formando un ángulo que ahorita vamos a describir, decimos que el movimiento es acelerado. En el otro lado, vamos a hacer el gráfico cuando el movimiento es desacelerado, ¿correcto? Decimos, para un tiempo t sub 0, t sub 0 igual a 0, su velocidad inicial va a ser b sub 0. Miren, ¿dónde está la velocidad? Y para un tiempo t posterior, ¿sí?, se ha colocado que sea una velocidad t, ¿correcto? Podemos decir velocidad inicial, velocidad final. ¿Quién es mayor? La velocidad inicial. ¿Qué ha pasado con su velocidad? Ha decrecido, ¿cierto? Sí, ha decrecido. Entonces, trazamos el gráfico entre estos puntos, ¿correcto? Entre estos puntos. ¿Ok? Trazamos el gráfico y ahí está. Es una recta. ¿Sí? Miren, en este caso ha decrecido la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Al decrecer uniformemente, quiere decir que ha desacelerado. Por eso, la línea de color rojo es así. Y ahora vamos a distinguir con por qué. Nos vamos ahora al gráfico del lado izquierdo. Trazamos una paralela de tal manera al eje del tiempo, de tal manera que nosotros pues vamos a formar un triángulo rectángulo. ¿Correcto? ¿Sí? Hemos formado un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué más? Vemos que aquí ese triángulo rectángulo tiene un ángulo θ. ¿Sí? Y nosotros también observamos aquí, ángulo θ. Cuando vemos que el ángulo de θ es menor que pi medios, o sea, 90 grados, decimos que el movimiento es acelerado.
Y cuando el ángulo que hace con el eje del tiempo, ¿sí?, es mayor que pi medio, decimos que es desacelerado. ¿Correcto? Se distingue ahí. ¿Sí? Entonces, también podemos decir, tangente de teta, ¿qué es lo que nos va a dar? La aceleración, ¿no es cierto? La aceleración media. Entonces, ¿cómo vemos aquí? Yo pues observo cuánto vale este cateto en este triangulito rectángulo. ¿Cuánto es? Pido acá, velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? ¿Sí? Y este de aquí, ¿cuánto sería? ¿Qué otro cateto? Sería tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cómo sería la tangente de teta? La definición, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Justamente es eso, ¿no? Entonces, tangente de teta, ¿qué me da? La aceleración. Correcto, la aceleración. Y eso, para el caso de la izquierda, cuando ese angulito de teta está entre 0 y pi medios. Y tangente de teta sería menos, ¿sí?, negativo de la aceleración. ¿Para cuando comprende qué cosa? El ángulo está entre pi medios y pi, ¿no? Entonces sería okay, desacelerado. ¿Qué más podemos observar de aquí? ¿Qué más podemos observar? Bueno, ¿cómo se llama? La línea que, que representa al gráfico velocidad en función de tiempo, que es color rojo, ¿no? El área el área que está entre esa línea roja y el eje del tiempo, yo lo puedo sombrear, ¿correcto? Lo puedo sombrear, ¿sí? Ahí está. ¿Qué se ha formado como consecuencia de eso? Se ha formado un trapecio, ¿correcto? Un trapecio. ¿Logran? Todo lo azul es un trapecio. Claro, el trapecio está invertido, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sus bases están aquí, miren. Una base del trapecio sería esta, ¿correcto? Todo eso, ¿cuánto valdría? B sub 0, ¿no? Y la otra base estaría acá. ¿Pueden calcular el área de ese trapecio? Sí, ¿no? ¿Qué harían? Todo eso sería B, ¿no? Porque este es el límite, ¿correcto? Pueden, ¿no es cierto? ¿Qué harían? Suman la base mayor con la menor, lo dividen entre 2, sería la media, ¿sí?, y lo multiplican por la altura. ¿Quién va a ser la altura? Todo esto, ¿correcto? Y como consecuencia, ¿qué nos va a dar? Ah, vamos a ver. ¿Qué nos va a dar? Eso lo hacemos también en el otro. El desplazamiento. Entonces, si nosotros encontramos el área, ¿no? Miren, gráfica, velocidad en función del tiempo. Vamos a obtener al encontrar el área, el desplazamiento. ¿Ok? Desplazamiento, así. Entonces decimos, pues desplazamiento debe ser igual un medio de ¿quién? La base menor más la base mayor multiplicado por la altura, en este caso es tiempo. ¿Correcto? De esa manera, gráficamente nosotros podemos encontrar el desplazamiento. ¿Sí? Okay. Eso mismo lo podemos hacer aquí, pues, ¿no? Aquí, en cambio, sería la base mayor es esta, y la base menor sería aquí. También es lo mismo, se encuentra el desplazamiento. ¿Sí? Tercero, la mediana, ¿sí?, ¿qué nos va a indicar? Que es la suma de la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, ¿no? Prácticamente, ¿sí?, la mediana de ese trapecio. ¿Y eso qué es? La velocidad promedio. Ojo, esto también se utiliza como una fórmula, ¿no? Pero solamente lo vamos a aplicar para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces yo le digo, pues, el promedio de dos velocidades, B sub 0, y, ¿cómo se llama? B, ¿qué hago? Sumo las dos, lo divido entre 2 y esa sería la velocidad promedio. Claro, ese es como un nuevo parámetro que podemos resumir, ¿no? Uno es velocidad media y otro es velocidad promedio, son diferentes, ¿ok? Seguimos ahora. La tercera gráfica sería
aceleración en función del tiempo, ¿correcto? Luego decimos, con un tiempo inicial es 0, ¿cuál sería su aceleración? A. Para un tiempo t, ¿cuál sería su aceleración? La misma, porque sabemos que en este movimiento necesariamente la aceleración va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Para un tiempo 1, ¿cuánto es la aceleración? A. Para un tiempo 2, ¿cuánto es la aceleración? A. O sea, la aceleración es constante para todos los tiempos del movimiento, ¿no? Lo mismo hacemos, pues, movimiento acelerado sería el de la parte izquierda. En la derecha estamos graficando el movimiento cuando es desacelerado, ¿no? 0, y aquí ponemos a un tiempo inicial, ¿cuál es la aceleración? Menos A, ¿correcto? A un tiempo t cualquiera, ¿cuánto es la aceleración? Sigue siendo menos A, constante, ¿cierto? Nuevamente tenemos ahí sombreado un rectángulo, ¿no? Entre el gráfico de la aceleración y el eje del tiempo. Yo puedo encontrar el área de ese rectángulo, sí, ¿no? ¿Qué haría? Largo por ancho. ¿Cuál sería el largo? Todo lo que está aquí. ¿Cuánto vale ese? Tiempo. ¿Y el ancho? Sería toda la aceleración, ¿correcto? Hacemos lo mismo por el otro lado. ¿Y qué nos va a dar al encontrar el área? Cambio de velocidad, ¿no? Aceleración por tiempo, entonces nos va a dar el cambio de la velocidad, ¿no? ¿Podemos hacerlo en el otro gráfico también? Sí, ¿no? Solo que aquí colocamos el signo negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver el movimiento vertical, caída libre. Ojo, este movimiento es puramente ideal el que estamos estudiando. No vamos a considerar la fricción del aire, ¿no? No vamos al mundo real. Ustedes saben que en el ambiente que nosotros vivimos, pues hay partículas de oxígeno, ¿no? Vapor de agua, etc. Y eso es, pues, perturbarían el movimiento. Entonces, nosotros estudiamos la caída libre como si no existieran eso, ¿no? Totalmente libre, o mejor dicho, vacío, ¿no? Por eso es puramente ideal, ¿no? Por eso, pues, que una pluma, al caer de una altura de un edificio con una bola de plomo, ambas deben caer al mismo tiempo, ¿sí? En el vacío. Pero en el mundo real sabemos que las bolas de acero caen más rápido, ¿no? Problema de resistencia, entonces. Es una aproximación del movimiento rectilíneo uniforme, el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire, ¿no? Por eso es esa explicación. Ahora dice cerca de la superficie terrestre. ¿Por qué se dice eso? Porque vamos a tener que la aceleración, ¿sí?, que conocemos va a estar dada por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Por eso va a estar dada. Y este problema de la aceleración de la gravedad, ¿a qué se debe? Bueno, se debe simplemente, ¿sí?, a que los cuerpos que tengan masa, ¿sí?, todos los cuerpos que tengan masa en su entorno, a su costado, a su alrededor, ¿sí?, van a crear un campo gravitacional, ¿correcto? Entonces, nuestro planeta Tierra, que tiene masa y es grande comparada con la masa que nosotros tenemos, va a generar un campo gravitacional, ¿sí? ¿Sí? Y ese valor, pues, alrededor de entre 0 y 800 metros de altura sobre la superficie de la Tierra, es aproximadamente 9.81, por decir, para el caso de Lima, ¿correcto? 9.81 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente, ¿no? El G es así, para Lima. Claro, entre 0 y, ¿sí? Ese G entre 0 y 800 metros aproximadamente, ¿no? Casi 1 kilómetro. Más elevado, esa gravedad ya varía. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar frecuentemente, ¿no?, que G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué hacemos eso? Por las razones que al operar esos números, que son un poquito engorrosos, ¿no? Al utilizar aritmética, entonces nos fijamos rápidamente en 10 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Entonces, por eso es que
tenemos pues este valor de 9.8, ¿no? Cerca de la superficie terrestre, ¿correcto? Más allá de 1 kilómetro, ese valor cambia, ¿no? Por eso dice cerca de la superficie terrestre. ¿Okay? Bueno, otra cosa, la aceleración, como es una vector, entonces el campo gravitacional también es un vector, este va a estar dirigida al centro de la Tierra, como si esta fuera una esfera, ¿no? Su geometría fuera una esfera, va al centro geométrico. Claro, no va a ir al centro. Entonces nosotros decimos, pues, se dirige su vector, ¿no? Tiene su sentido ahí, hacia la superficie de la Tierra. Es por eso, ¿no? Que ponemos G con este vector unitario, ¿correcto? Menos G por I. Prácticamente podemos decir la aceleración siempre la vamos a colocar menos la gravedad, como vector, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer, signo negativo. Ah, claro, siempre y cuando pues consideremos en nuestro gráfico, ¿sí? Que esta es la superficie de la Tierra, ¿sí? Que esta es la superficie de la Tierra, hacia arriba, cualquier cosa que tenemos que contabilizar, Y sería el eje positivo, ¿correcto? Y hacia abajo negativo, ¿no? Como sistema de referencia, entonces utilizamos la superficie de la Tierra, o la posición que queramos indicar, ¿correcto? Por eso colocamos negativo. Veamos ahora el caso como es, ¿no? El movimiento de un cuerpo, en este caso de una pelota, ¿correcto? Miren, hay una persona con una pelota, lanzamos la pelota, ¿sí? Y ahí, aparentemente, esa línea entrecortada, como que fuera la trayectoria, pero no es así, es solamente para que ustedes observen el movimiento que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser el movimiento? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Pongamos que está el piso, lanzamos una pelota, ¿no? Vamos a lanzar una pelota, la pelota va a ir verticalmente así, ¿correcto? Perpendicularmente a la superficie, esa es la forma ideal. Llega a una posición, a una altura determinada, y alcanzó su máxima altura. La pelota va a regresar por el mismo camino, por la misma trayectoria que subió, ¿correcto? Ese es, sube y baja por la misma trayectoria vertical, ¿no? Aquí hemos colocado, ya saben, como solamente como ejemplo, estas líneas entrecortadas. Entonces veamos. Fijamos, miren, vector, perdón, el eje, ¿no? Nuestra referencia, más Y hacia arriba, y decimos, ¿no? Que esta sea pues el piso, ¿sí? El origen de coordenadas, y ahora fijamos la posición inicial de la pelota, y es sub 0. Esa es la posición inicial de la pelota para un tiempo de sub 0 inicial, ¿no? ¿Correcto? Ahí tendrá, pues, lo lanzamos con una velocidad inicial, ¿sí? Pasa un tiempo t, esa velocidad ha cambiado porque es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Con una posición y, la velocidad ha cambiado, ¿no? La pelota llega a un momento en que la velocidad ha cambiado y ahora es igual a 0. Cuando llega a eso, decimos que ha llegado a la posición de máxima altura, ¿no? Y máximo, ¿correcto? Máxima altura. ¿Okay? Ahí está, máxima altura. Luego la pelota empieza a descender, es decir, cambia de sentido, ¿no? Y miren, cuando llega a la misma altura de la posición que está en esa pelota, posición Y, ¿cómo va a ser su velocidad? Va a ser la misma magnitud, pero con el signo cambiado, mejor dicho, con el sentido cambiado, ¿correcto? Aquí también llega a donde fue lanzado, la posición inicial. Su velocidad va a ser igual en magnitud a la velocidad inicial, pero con signo cambiado, por eso llega el, el sentido cambiado, por eso lleva el signo menos, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que va a suceder pues en movimiento vertical de caída libre, ¿no? Y la aceleración, ¿quién va a estar aquí? La gravedad, ¿no? Entonces aquí la aceleración va a ser cambiada por la menos G. Ojo, siempre va a tener este signo, ¿correcto? Siempre va a estar dado
hacia la superficie de la Tierra, supuestamente esa es la Tierra, ¿no? Y ahí podemos poner, pues, ¿cuál altura máxima, no? La altura máxima sabemos que es esto, ¿no? H. Y podemos calcular para cualquier altura, ¿no? Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vertical. Bueno, ahí en todas las ecuaciones que ya conocemos, donde encontremos, pues, aceleración, vamos a cambiar, ¿no? Si encontramos la aceleración, vamos a cambiar por G, ¿no? Aquí por decir la primera ecuación, velocidad en función del tiempo, posición en función del tiempo, mira, hoy ya no ponemos X, sino Y, porque es el eje vertical, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, menos, ese signo menos viene por cambiar, ¿no?, la aceleración por menos G, ¿no?, y al cuadrado. Ecuación, velocidad en función de la posición, también, ¿no? Aquí era más 2 veces la aceleración, hemos cambiado nuevamente esto de aquí, ¿ok? Ahora sí, podemos responder a sus preguntas que hubiera lugar o dudas que se haya generado donde la exposición que acabamos de tener, ¿no? Esa es la parte teórica. ¿Algún comentario, jóvenes? No veo reacciones. A ver, pareciera que todo está perfecto. A ver, la señorita Cadillo dice una. ¿Ok? Muy bien, señorita Encina. No veo preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a los ejercicios que también nos van a ayudar a aclarar nuevamente lo que hemos indicado, ¿no? Ahora sí, entonces vamos al primer ejercicio. Y lo que tratemos es, uno, memorizar y entender la aplicación, ¿no es cierto?, de las ecuaciones, las 4 ecuaciones, y entender cómo se aplica. ¿Ok? Entonces vamos con el primer ejercicio, dice. Un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Según la ecuación, nos dan una ecuación donde X se mide en metros y T en segundos. Ah, ya, está en el Sistema Internacional de Unidades. Esta es la ecuación. ¿Ok? Determine el desplazamiento del móvil entre los tiempos t sub 1 igual 2 segundos y t sub 2 igual 4 segundos. Correcto. Nos dice, determine el desplazamiento. Ah, pues nosotros sabemos el desplazamiento, ¿cómo está definido? ¿Sí? Sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que el desplazamiento, lo podemos escribir así, delta de x es posición final menos posición inicial. ¿Correcto? Eso es lo que sabemos, ¿no? Ah, perdón, esta es posición inicial, no sé qué sucede. Pero también podemos hacer lo siguiente, es decir, desplazamiento puede ser x, es decir, posición final, que le voy a poner 2, menos la posición inicial, la anterior, que sería 1. Puedo poner así, ¿no? Así también puedo poner. Y a mí me están pidiendo justo esto, desplazamiento. ¿Y por qué he puesto 1 y 2? ¿Por qué? Me dan el tiempo de 1, me dicen que es 2 segundos. Y el tiempo de 2 es igual 4 segundos. Ah, entonces digo, para tiempo T1 se habrá desplazado X sub 1. Y para tiempo 2 sería X sub 2. Por datos que me dan estos tiempos a mí me están dando, ¿correcto? Esos tiempos. Entonces por eso tomo la relación así. Y por lo tanto, de esta manera encuentro, pues, cuál es el desplazamiento. Ahora sí, tengo X1, X2, lo que me toca saber es a qué es igual ese desplazamiento. Ah, ya, me tengo que acordar cómo es una fórmula, ¿no es cierto? Posición
en función del tiempo. Dice posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Eso es la ecuación que nosotros debemos conocer, ¿no? Posición en función del tiempo, ¿correcto? Entonces ahora revisamos, ¿no es cierto? Revisamos. De esta ecuación, si yo lo quiero aplicar directamente, ¿no? ¿Sí? Allá, a nosotros nos dan una ecuación como dato, ¿no es cierto? Nos dan una ecuación como dato. Y debe tener esa estructura para hacer movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Posición en función del tiempo. Entonces, recordamos cuál es esa ecuación, ¿correcto? Esa ecuación que nos dan es X igual a ¿qué cosa? Es como dato. Nos dicen 8 más 4 t al cuadrado, ¿correcto? Allá. ¿Tiene la estructura esta de aquí, de la ecuación? Sí, ¿no? Este es X, este es X. Este 8, este término independiente. ¿Quién es este término independiente? Quiere decir, posición inicial es 8. ¿Velocidad inicial nos dan? No, no hay el término lineal. El término lineal es cuando la variable independiente t elevado a la 1, ¿no? ¿Existe acá? No. Ah, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Correcto. Y luego de aquí, ¿tiene la misma estructura? Ah, este término 4 debe ser igual a un medio de la aceleración, ¿correcto? T al cuadrado. Entonces, por comparación, ¿no es cierto? Bueno, pues tiene la misma estructura del movimiento rectilíneo uniformemente variado, posición en función del tiempo, entonces usemos eso. Para x1 sería, entonces, utilizar esa ecuación, ¿no? 8, colocamos más 4, ¿no? Y donde veamos el tiempo, reemplazamos el tiempo t sub 1, ¿correcto? Entonces aquí ponemos t sub 1 al cuadrado. Reemplazamos el tiempo, que es 2, y operamos. Tenemos la posición 1. Luego tenemos, ahora hacemos lo mismo para T2. El término independiente sigue siendo 8 más 4, y aquí ponemos T2. ¿Correcto? Y listo, ya tenemos, entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, pues, encontrado la posición 1, la posición 2, por lo tanto, pues, aplicamos la definición de desplazamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a ordenarnos aquí, lo que hemos vertido, ¿no? Solución, hacemos un grafiquito y vamos a colocar acá, ¿no? El origen de coordenadas, ahí está, pues, el origen de coordenadas, el automóvil está a un tiempo inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 0, ¿correcto? Esa sería la posición inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque este término independiente es 8, por lo tanto, posición inicial sería 8, ¿cierto? Luego, sabemos que se va a desarrollar aceleración constante, ¿correcto? ¿Sí? Y la velocidad, un tiempo después, va a cambiar, ¿no es cierto? Esa velocidad. Entonces, de la ecuación posición-tiempo que a nosotros nos dan, es esta, ¿correcto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que nosotros estamos buscando el desplazamiento, ¿no? Delta de x, y le hemos dicho que debe ser x2 menos x1. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar son estos parámetros, ¿cómo se llama? Estas posiciones, ¿no es cierto? Esas posiciones aquí. Y para eso, pues, hacemos para t sub 1 igual 2 segundos, utilizamos, ¿no? Donde vemos t, ponemos 2, 8 más 16 serían 24, ¿correcto? Para 4 segundos sería x2, 8, donde veamos el tiempo, ponemos 4 porque es lo que nos diga, ¿no? 4 por 4, 16 por 4, 64 más 8, 72 metros. Listo. Entonces el desplazamiento entre los tiempos, ¿sí? Veamos por decir, para un tiempo de 2 segundos, ¿cuál sería?
24, ¿no? Entonces sería la posición 24. A una posición, para un tiempo de 4 segundos. Aquí está el automóvil ahora, 4 segundos. ¿Cuánto sería? La posición 72 es lo que nos dice, ¿correcto? Y ahí nosotros vemos el desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento D. D debe ser aquí justamente lo que nosotros buscamos, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Posición 2 menos posición 1, eso es desplazamiento. Reemplazamos posición 2, 72, y posición 1, 24. 72 menos 24 es igual a 48. La respuesta de la letra D. ¿Comentarios, jóvenes, sobre este ejercicio? ¿No hay comentarios? Ok. Bueno, yo voy a hacer un comentario entonces, ¿no?, de la ecuación para que se encuentre más claro, ¿no? Haciendo comparación simplemente, decimos, ¿no? Nuestra fórmula posición en función del tiempo es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y la ecuación que a nosotros nos dan es x es igual a 8 más, y acá voy a poner 4 al cuadrado, ¿correcto? Yo puedo reemplazar la velocidad, pues el término lineal no existe, entonces yo puedo poner acá 0 más, ¿no? 0. ¿Por qué la velocidad? Ahora hacemos resumen por comparación nada más. X sub 0, ¿cuánto va a ser? 8, ¿no? La ecuación general, en esta ecuación. ¿Cuánto es la X sub 0? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0. ¿Cuánto es la aceleración? Rápidamente, 8, ¿no? 8 metros por segundo, ¿no? Y metros, bueno, 0 velocidad. ¿Correcto? No sé si tengan alguna pregunta. No, por lo que veo, ¿no? Ok, vamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, un auto inicia su movimiento desde la posición x sub 0 igual menos 2 metros. Nos dan la con una velocidad inicial, 12 metros por segundo. Y se mueve con una aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado, como muestra la figura. Dibujamos la figura, es un movimiento unidimensional, sea rectilíneo. ¿Sí? Fijamos el origen de coordenadas. ¿Sí? Tenemos el origen de coordenadas. Y aquí se encuentra menos 2. Esa sería la posición inicial, ¿correcto? Entonces lo escribimos, posición inicial, ¿sí? Posición inicial igual a x 0 igual a menos 2. Eso es dato, ¿correcto? Ese es dato. Velocidad inicial también nos dan, ¿no es cierto? ¿Sí? Colocamos ahí el auto, lo colocamos, y ese es para un tiempo t sub 0 igual a 0, se encuentra en esa posición inicial. Su velocidad inicial también nos dan, ¿no es cierto? Ahí está, ¿cuánto es? 12 metros por segundo, ¿correcto? Y tiene aceleración. ¿Cuánto es? 4 metros por segundo, ¿correcto? Ese es el gráfico que nos da. Entonces, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad inicial y la posición inicial, como muestra la figura, ¿no? Halle la magnitud de la velocidad media en el intervalo de tiempo T1 igual 1 segundo y T2 igual 3 segundos. ¿Ok? Entonces nos dice que encontremos la magnitud de la velocidad media en el intervalo de tiempo T1, T sub 1 igual 1 y T sub 2 igual 3 segundos. ¿Allá? Entonces, si queremos encontrar la velocidad media, ¿cómo está definida para nosotros la velocidad media? ¿Cómo sería la velocidad media? La velocidad media, recordamos, está definida así, ¿no?
posición final menos posición inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Pero nosotros también podemos hacer lo siguiente, ¿sí? En vez de poner tiempo final, pero posición final, podemos poner posición después, antes del último, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Como nos dan aquí T sub 1, T sub 2, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner aquí posición 2 menos posición 1 para los respectivos tiempos, ¿no? Acá ponemos tiempo 2 menos tiempo 1, ¿correcto? Porque nos dan pues estos valores, ¿correcto? ¿Sí? Y esa va a ser nuestra incógnita. ¿Cómo encontrar la velocidad media? Esa es su definición. Correcto. Bien, el problema surge en que nosotros no conocemos esas posiciones. Posición 1, posición 2, no conocemos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar eso? Posición 1, posición 2. Bueno, ya rápidamente me acuerdo, ¿no?, de esta fórmula, ¿no? De la primera que acabamos de poner ahí. Esa es posición en función del tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Si nosotros analizamos esta formulita, decimos, de acuerdo al ejercicio, a nosotros nos dan la posición inicial, sí, incluso sabemos que es menos 2. ¿Nos dan la velocidad inicial? Sí, nos dice que es 12. ¿Nos dan la aceleración? Sí, nos dice que es 4. Ojo, todos esos parámetros son datos. Entonces, mi ecuación, ¿qué se va a convertir? Decimos, mi ecuación se convierte así. Menos 2 más 12 por t, miren, solamente estoy reemplazando, más la aceleración dice que es 4, lo reemplazo pues, lo divido entre 2, ¿cuánto sería? 2t al cuadrado. Y tenemos esta nueva ecuación. Con los datos que nos dan, tenemos este. Listo, tenemos una ecuación, posición en función del tiempo. El único parámetro es ese. Y nos dicen, pues, calcula la posición del tiempo 1 para 2, para 1 segundo. ¿Cuánto vale? Entonces yo he dicho, para T1 va a ser X1, va a ser esto, ¿no? Menos 2 sería más 12. Donde vea el tiempo, pongo 1 más 2, donde vea el tiempo, pongo 1 al cuadrado, ¿no? Opero y me sale el valor de X, 1, ¿correcto? Aquí solamente nos faltaría operar. Perdón. ¿Sí? Operar todo. El siguiente, ¿qué haría para X2? Para X2 me dicen T2 igual, ¿cuánto? 3 segundos, ¿no? Entonces diré, para X2, ¿qué haría? Menos 2 más 12, a donde vea T pongo 3, más 2, donde vea T pongo 3 y es al cuadrado. Opero y me sale X2. Listo. Ya tengo X1, X2, que era lo crucial que teníamos que encontrar aquí, ¿no es cierto? X2 y X1, ¿correcto? ¿Alguien se perdió? ¿No? Bueno, vamos a hacerlo aquí en limpio, ¿eh? Entonces, tiempo, ecuación, posición en función del tiempo. Nosotros sabemos que esa es la ecuación, ¿no? Posición final igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, vamos resumiendo datos. Conocemos velocidad inicial, perdón, posición inicial. A ver, jóvenes, ¿conocemos este término? Sí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí nos dan, ¿correcto? Y aquí también lo tenemos en forma gráfica. Listo. ¿Tenemos la velocidad inicial? ¿Nos dan? Sí. Nos dicen que es 12 metros. Listo, tenemos esto. ¿Tenemos la aceleración? También nos dan de dato. Listo. Lo reemplazamos. Al reemplazar todos esos valores con los datos, tenemos esa ecuación. Posición en función del tiempo. Correcto. Entonces ahora decimos que aplicamos para encontrar X1, ¿no?, de acuerdo a la definición de velocidad media. En T
sub 1 en un segundo. Donde vea tiempo, ahí reemplazo un segundo. Aquí está, un segundo, ¿no? Respectivamente al cuadrado. Opero, me sale 12 metros. Para encontrar, para el tiempo sub 2 igual 3 segundos, hago lo mismo, encontraré x sub 2, reemplazo, ¿no? Cuando encuentro el tiempo, pongo 3, opero algebraicamente, sale 52 metros. Ahora sí, ya tengo justo eso lo que tenía acá. Simplemente sería reemplazar en esta ecuación el tiempo 2, que son datos, tiempo 1 también son datos, por lo tanto ya tengo la velocidad media. Incluso miren, en forma gráfica, aquí tenemos tiempo 1 sub 1, un segundo. ¿Cuánto es el espacio que he recorrido? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto es? 12 metros. A un tiempo de 3 segundos, acá más a la derecha, ¿cuánto es el espacio que he recorrido? 52, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora hacemos, pues, cuánto es la velocidad media. Y simplemente aplicamos la definición que ya había colocado en la parte superior. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos x2, 52, menos x1, que es 12. Todos los datos están aquí. El tiempo 2 es 3, menos tiempo 1 es 3. Operamos todos a de 20 metros por segundo. La respuesta es la letra A. ¿Comentarios, jóvenes? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Vamos entonces al siguiente, ¿ok? Espero que sí. La figura muestra la gráfica posición en función del tiempo de un móvil que desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección del eje X. Nos preguntan, ¿cuál es su velocidad inicial y su aceleración? Dos parámetros nos está pidiendo. ¿Okay? ¿Cuál es su velocidad inicial? Quiere decir v sub 0 y ese sería 1, ¿correcto? Y también nos está diciendo cuál es su aceleración. Dos parámetros que tenemos que encontrar. Ahora, si ustedes se observan, no existe ningún dato. Solo nos dicen gráfico, posición en función del tiempo, que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme en la dirección del eje X, que eso es importante, ¿no? Listo, observamos el gráfico. O sea, todos los datos tenemos que encontrar aquí, en el gráfico, ¿correcto? Entonces tenemos que aprender a leer este gráfico. Bueno, acá el gráfico que es el relevante es esta línea roja. Vemos que tiene la forma de una semiparábola y es propio de posición en función del tiempo, ¿no? De un movimiento MRV, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Ahora, empezamos a leer. Parte de esta gráfica justo intersecta con el origen de coordenadas. Y ahí ya tenemos un dato adicional. ¿Qué es ese dato adicional? Que aquí debe estar el tiempo inicial, acá lo vamos a poner acá abajo. El tiempo inicial debe ser igual a 0. Y debe haber también la posición inicial igual a 0. Esos dos parámetros recogemos de este punto, porque el hecho que la gráfica intersecta con el origen de coordenadas. Y de ahí tenemos esos dos puntos, esas dos posiciones. ¿Por qué? T sub 0 aquí empieza, ¿no? El tiempo que es 0 pasa acá es un segundo, 2 segundos, aquí es 5. Y aquí está marcado eso, ¿correcto? Después podemos leer, cuando pasa un tiempo, un segundo, ¿no? Está marcado aquí en el gráfico, que debe recorrer, ¿qué cosa? 4 metros. ¿Sí? Pasó un segundo, ¿cuánto ha recorrido? 4 metros. Luego seguimos, acá está 5 metros, perdón, 5 segundos. ¿Cuánto ha recorrido? Esto nos dice
que ha recorrido 60 metros. Eso es lo que tenemos. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces ahora, ¿cómo encontramos pues la velocidad y la aceleración? Ese es nuestro incógnita, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuevamente que recurrir a una formulita. ¿Cuál fórmula? ¿Sí? La fórmula posición en función del tiempo, ¿ok? Vamos a recurrir a esa. Justo la que está la primera ahí. Posición en función del tiempo. A esa vamos a recurrir. ¿Sí? Recurrimos. ¿Sí? Miren, T sub 0, X sub 0 igual a 0. Reemplazamos aquí en esta ecuación. ¿No es cierto? Acá sabemos que X sub 0 es igual a 0. ¿No? Eso es lo que hemos visto del gráfico. Entonces, decimos pues, ¿no? La ecuación se va a volver de esta manera. X debe ser igual. Como este término es 0, ya no lo ponemos. Correcto. Listo. Tenemos esa ecuación. Y eso es lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer eso, ¿no? De la ecuación, bueno, y estos datos ya que están aquí, y están anotados aquí, X sub 0, T sub 0, ya sabemos por qué, ¿sí? Y hemos llegado a esta ecuación. ¿Por qué? Porque el X sub 0 tiene ese valor. Listo. Ahora empezamos, seguimos leyendo, ¿no es cierto? Ya tenemos esta ecuación. Ahora nos vamos aquí, a ese punto. Dice, para un tiempo T sub 1 debe recorrer 4 segundos. Lo que nos están diciendo aquí es lo siguiente. Donde veas X igual a 4 es porque había un tiempo 1. Todo esto lo reemplazo en esta ecuación, ¿correcto? ¿Sí? Al reemplazar esa ecuación, ¿qué términos van a ser? Vamos a rellenar este de aquí y el tiempo, ¿correcto? Los tiempos, ¿correcto? Son conocidos. Y escribimos nuevamente la ecuación, ¿correcto? Eso es lo que voy a hacer, mucho ojo, reemplazar. Entonces, para un tiempo t un segundo, prácticamente estoy diciendo, tiempo un segundo, ¿cuánto recorrió? 4 metros. El X lo reemplazo por 4, listo. Velocidad sub 0, T1, un medio de la aceleración, no, eso no conozco, la aceleración es la incógnita, y donde es T al cuadrado por 1, ¿no? Porque ese término yo lo estoy leyendo de aquí del gráfico. Listo, lo ordenamos todo, ¿no? 4 por 2, 8, aquí está, y este 2 sub 0. Entonces, ordenando esta ecuación, obtenemos esta primera ecuación, ¿correcto? Ecuación 1 le llamamos. Listo. Ahora también tenemos para un tiempo t igual a 5. ¿Cuánto recorre? 60 metros. Hacemos lo mismo, pero ojo, cuando el tiempo ya es 5 segundos. Reemplazamos entonces en esta ecuación. Reemplazamos todo eso en esta ecuación, ¿no? Nuevamente, como hicimos para t igual a 1 segundo. Reemplazamos entonces. Entonces, X recorrido 60 es igual velocidad inicial, reemplazamos el tiempo por 5, más un medio de la aceleración, el tiempo es 5, lo hemos reemplazado, ¿sí? Ordenamos esta ecuación, este sería 2 por 60 serían 120, ¿correcto? 2 por 5, 10, y este 5 es 25, ¿ok? Se queda ahí, sacamos quinta todo, ahora sí está ordenado. Hasta ahí no creo que no hay una dificultad. En todo caso acá lo voy a poner, ¿correcto? A ver, acá sería 120,
Esto debe ser igual 2 por 5, 10 veces la velocidad inicial. Y aquí sería 25 más 25 entre 2, ¿sí? Por A. Entonces acá saquemos quinta, quinta, y acá quinta, ¿sí? Sería 12, ¿no es cierto? Acá sería quinta 2, de aquí quinta 2, aquí quinta 5. Y luego pues 2 multiplica por 12 sería 24, 2 por 2 sería, no, era solamente 2, ya estaba multiplicado, solamente queda 2. Y acá solamente queda 5. ¿Ok? Profe, la quinta de 120 es 24, no es 12. Ah, ya. ¿Sí? Está bien, ¿no? 24 está bien. A ver, este es... Ah, este es quinta, solamente este es 1, pues, ¿no? Por eso ese 2 va acá. ¿Ok? O sea, no era 10, no, ya de frente había multiplicado. Hasta que le saca raíz de 10, hasta que lo simplifica por 10. 5 Y ese. ajá, ya había dicho en el 120 que era 12 la quinta, y la quinta de 120 es 24. Ah, sí, sí. 24. Si no es que este 2 multiplica ese 12. Se le había acá quinta. Sí, está bien, 2. Sí, está bien. Ok. Haciendo todo, sale esta relación, ¿correcto? Listo, ya tenemos esa ecuación. Voy a borrar uno para eliminar términos que no se vea y no nos mareen mucho. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar esta ecuación 1 y esta otra que es la ecuación 2, ¿no? 1 y 2. Vamos a restar 2 de 1. Cuando restamos 2 de 1, o sea, 2 menos 1, ¿no? A esto le cambiamos de signo, 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 y operamos, ¿no? Este término de aquí es menos 2b con este, ¿no? Un sistema de dos incógnitas y dos ecuaciones, es resoluble, entonces estamos aplicando ese método, ¿no? Simplemente restar, se elimina. Aquí 5a menos a, 4a, ¿correcto? Y aquí 24 menos 8, 16. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Primero sale 4a, 16, entonces ya encontramos la aceleración. Es 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, como tenemos este término encontrado, nosotros podemos reemplazar ese término en cualquiera de ellos. En cualquier ecuación, ¿no? Por ejemplo, reemplazamos en la primera, ¿correcto? Este 4 lo colocamos acá, y acá solamente va a salir 2b sub 0 más 4, le hemos por reemplazado, igual a 8. Y aquí encontramos la velocidad inicial, al igual 2 metros por segundo. Esa sería la respuesta C. ¿Comentarios, jóvenes? Todo claro, profesor. Gracias. Vamos entonces al siguiente ejercicio, salvo que hubiera alguna inquietud. No hay, por lo que veo. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? ¿No? Nuevamente gráfico. Dice. En la figura se muestra la gráfica de la velocidad versus el tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Calcule la velocidad en el instante igual t igual 3 segundos. ¿Sí? Entonces nos dice, pues, calcule usted la velocidad que vamos a poner a un tiempo de t igual 3 segundos, ¿cuánto es? ¿No? Ese es lo que nos está pidiendo. ¿Correcto? La velocidad por un tiempo de t igual 3 segundos. ¿Cuánto es? ¿No? Nuevamente no nos dan, el único dato que nos dan es t3 igual
3 segundos, nada más. Y observamos el gráfico. Este es un gráfico, velocidad en función del tiempo, ¿sí? Efectivamente es una recta, como debería ser el gráfico. Si nos dieran otro, estaría mal, ¿no? Es una recta. Luego, en esta recta tenemos que ser muy cautos y observar cómo se intersectan con los ejes, ¿correcto? Con los ejes. Entonces, decimos, se intersecta acá. Y decimos, se intersecta acá. Aquí empieza el tiempo, ¿correcto? Aquí empieza el tiempo. El tiempo inicial, entonces, con un tiempo inicial, 0, ¿cuál sería su velocidad? Aquí es la velocidad inicial, es igual menos 20 metros por segundo. Correcto, ya tenemos un punto, ¿no? Con un tiempo inicial, tenemos la velocidad inicial menos 20 metros por segundo. Luego, vemos que la velocidad va creciendo, ¿no es cierto? De lo negativo que era, va creciendo. Llega un punto que a los 10 segundos intersecta el eje del tiempo. Ya, eso es importante, a 10 segundos, ¿no? Entonces, para un tiempo de t igual 10 segundos posteriores, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto es la velocidad? Vemos pues, trazamos. Justamente ahí la velocidad es igual a 0. Tenemos 2, entonces ahí, ¿no? 2 puntos. La velocidad es 0. ¿A un tiempo de qué? De 10 segundos. Listo. Bueno, ahora nos piden la velocidad, ¿cierto? Bueno, yo estaría más gustoso si yo tuviera esta formulita, ¿no? O sea, si yo pudiera resolver esta formulita. Velocidad, pero vamos a ponerlo bien claro. Velocidad en función del tiempo, eso sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos esa fórmula, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, si yo tuviera esta fórmula, encontraría mi respuesta y diría velocidad en función del tiempo. ¿Tengo el valor del tiempo? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? ¿Conozco la aceleración? Listo. ¿Qué me falta? Tengo la velocidad inicial, justamente. ¿Qué me falta? La aceleración. No tengo la aceleración. El tiempo, bueno, pues el tiempo es dato, para 3 segundos. Lo reemplazaría acá. Tengo esto, me falta la aceleración. ¿Y cómo encuentro la aceleración en este ejercicio? Entonces el objetivo es utilizar esta ecuación, velocidad en función del tiempo. Siempre y cuando conozca, ¿no?, la aceleración. Entonces del gráfico necesariamente tengo que encontrar la aceleración. Y recuerdo, pues, cómo es la definición de aceleración media. ¿Qué dice aceleración media? Aceleración media dice velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Tengo eso? Veamos, revisando los términos. A ver, velocidad inicial es dato, justamente está acá. Listo, tenemos esto. Tiempo inicial, bueno, es 0. También tenemos esto. Tiempo final, de acuerdo al gráfico, es 10. Tenemos esto. Velocidad final, de acuerdo al gráfico, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, podemos calcular la aceleración. Ya tenemos la aceleración. Entonces tenemos la aceleración, tenemos la velocidad y el tiempo nos dice para 3 segundos. Podemos, entonces, resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, primero nuestro objetivo es encontrar la aceleración, con los datos que ya hemos encontrado, ¿no? Aquí tenemos unos y aquí tenemos otros. Correcto, vamos a hacer eso. Entonces, hacemos el resumen acá, lado derecho. Solución, el móvil está yendo, pues, con velocidad negativa. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo convencional, que el eje X siempre es a la derecha, entonces el carrito debe estar yendo, ¿no?, hacia el lado izquierdo. Efectivamente, ahí está. Un tiempo inicial debe tener una velocidad menos 20 metros por segundo, no es el izquierdo. ¿Sí? Entonces, de la gráfica, tiempo inicial, 0, justamente lo que ya les había indicado, y su velocidad inicial, menos 20 metros por segundo. ¿No? Del gráfico también hemos dicho que el tiempo, para los 10 segundos, ¿cuál era su velocidad? 0, ¿no? 0. ¿Correcto? Entonces ahora podemos encontrar la aceleración con esos dos puntos.
está la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial, justo lo que hemos planteado. Reemplazamos entonces los términos, ¿no? Velocidad final, 0. Velocidad inicial, menos 20. Tiempo final, 10. Tiempo inicial, 0. Operamos todo eso. ¿Correcto? Operamos. ¿Cuánto sale? 2 metros por segundo. Listo, tenemos la aceleración. Borramos esto porque ya tenemos la aceleración. Ahora simplemente reemplazamos en esta ecuación. ¿Correcto? La aceleración. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, y nos dicen para un tiempo de 3 segundos. Entonces ya está fácil, ¿no? Ahí está la aceleración, está desacelerando. Ecuación, velocidad, tiempo. Ahí está, utilizamos esa ecuación. Reemplazamos la velocidad inicial, que es menos 20. La aceleración es 2. Evaluamos para un tiempo de 3 segundos. Menos 20 más 6 serían menos 14 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, decimos, pues, a un tiempo de 3 segundos, miren acá el automóvil, su velocidad ha disminuido a menos 14 metros por segundo. ¿Correcto? Esa es la respuesta es la letra B. ¿Ok? Jóvenes, comentarios. No veo comentarios. Parece que sí. A ver, dígame, señorita, señor o señorita, señorita, me perdí al último. Ok. Me supongo, me supongo que llegó acá hasta encontrar la aceleración, ¿no? ¿Sí? Tenemos pues ya encontrado la aceleración. Aplicamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Tenemos, de esa ecuación, tenemos la velocidad inicial. Ese es dato, ¿correcto? Hemos encontrado la aceleración, correcto. Reemplazamos. B sub 0 es menos 20 y la aceleración que acabamos de encontrar 2. Pero nosotros nos dicen de la pregunta, calcule su velocidad en el instante t igual 3 segundos. En t igual 3 segundos, donde encontremos tiempo en esta ecuación, 3 segundos. 6 menos 20 menos 14. ¿Ok? Espero que haber llegado ahí. Ok. Vamos al siguiente ejercicio entonces, jóvenes. A ver qué trata este otro ejercicio. Con respecto al movimiento de un proyectil en caída libre, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La aceleración es siempre constante. A ver, veamos. ¿Qué opinan? La aceleración siempre es constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Falso. La aceleración siempre es constante, ¿no? Sí, eso es lo que dice, ¿no? Es siempre constante. Entonces vamos a hacer un grafiquito para recordarnos. ¿Sí? Este es más y esta es la referencia, ¿no? La superficie de la Tierra. ¿Correcto? Nosotros sabemos sobre cualquier cuerpo, ¿sí? La aceleración de la gravedad siempre está dado con este signo. ¿Correcto? ¿Sí? Siempre existe la aceleración. O sea, por más que ustedes traten de eliminarlo, pues la aceleración sobre la superficie de la Tierra no van a poder. Salvo en un laboratorio, pues, que utilizan los astronautas, ¿no? Pueden hacer. ¿Correcto? Incluso, ¿no? Si se van elevando a más de 1000, 2000 metros sobre la superficie de la Tierra, este valor va decreciendo, ¿no? De la aceleración. Entonces, la aceleración de la gravedad
¿no? Habíamos indicado que alrededor de la superficie de la Tierra, una altura aproximada de 800 metros, se va a considerar constante, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Y eso, a eso habíamos definido como caída libre, ¿no? Claro que si nos vamos a lanzar pues de 10 kilómetros de altura, la aceleración ustedes saben que ahí ya no es constante. Entonces habíamos indicado, ¿no? Para caída libre vamos a considerar la aceleración constante, pero limitando pues que esto sea menos de 800 metros de altura, ¿no? Bueno, acá no hay edificio de 800 metros, es que nos salvamos, ¿sí? Va a ser constante. En ese caso, sí es considerado que la aceleración es constante. Así como el compañero que acaba de pronunciar, es cierto, ¿no? La aceleración más allá de 800, más allá de 1 kilómetro, la aceleración no es constante, varía. Para nuestra forma de estudio, caída libre, estamos haciendo pues que sea constante, ¿ok? Esa es la limitación que estamos poniendo, ¿correcto? La respuesta también probablemente le está diciendo, ¿no? Para general todas las alturas, ahí sí ya no es constante, ¿no? ¿No? 10 kilómetros, pues lanzas de ahí, la aceleración va variando a medida que te acercas a la Tierra, ¿correcto? Pues, ¿sí? Entonces, esa es la limitación que estamos poniendo para caída libre. En esos casos, la aceleración siempre es constante, ¿no? Ahí vemos en la animación, una persona lanza una esfera, ¿no? ¿Sí? Esa esfera sube, justamente le da velocidad inicial, alcanza su máxima altura y regresa, ¿no? Su propia mano, ¿no? Y siempre va a estar presente, ¿qué cosa? La aceleración. Y eso va a estar dando por G. ¿Sí? El proyectil solo experimenta la aceleración de la gravedad hacia abajo, ¿correcto? ¿Sí? Espero que haya quedado claro esta partecita, ¿no? Por eso se considera verdad. Claro, la pregunta podría ser, ¿la aceleración de la gravedad es constante? Para todas las alturas tendrían que decir, ¿no? ¿Sí? A todas las alturas, entonces ya no estoy diciendo, ¿no? Más, ¿sí? Pero limitado, la caída libre está sobre los 800 metros, ¿no? ¿Ok? No siempre dicen eso, sino dicen alrededor de la Tierra. Entonces, alrededor de la Tierra, pues también se considera así, ¿no? Okay. Ya en un curso de física 1 o dentro de la universidad, ahí sí ya tienen que ser en forma general, ¿no? Bueno, ahí se la explicará. Segunda proposición, la velocidad y la aceleración siempre tienen la misma dirección. Ojo acá, velocidad y aceleración son cantidades físicas vectoriales. Dice, siempre tienen la misma dirección. Claro, lo más específico sería el sentido, ¿no? Veamos. Lanzamos aquí, la persona lanza con una velocidad inicial, ¿sí? La pelotita sube, la velocidad va disminuyendo, llegará un momento pues que sea cero, y luego empieza a descender. Su velocidad, su dirección ha cambiado, perdón, su sentido ha cambiado de la velocidad, ¿sí? Y cambia, ¿no? Pero comparen con la aceleración de la gravedad, que es esto. ¿Cómo es el sentido? Miren hacia abajo, el otro hacia arriba. En un primer caso, en sentidos contrarios. En el segundo, cuando desciende, ambas tienen el mismo sentido, ¿okay? Entonces, podemos decir, pues, que esto es incorrecto, ¿no? Siempre, dice, siempre tienen la misma dirección, aunque debía decir siempre tienen el mismo sentido. ¿Ok? Cuando el proyectil sube, la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen direcciones opuestas, y cuando el proyectil baja, la velocidad y la aceleración de la gravedad tienen la misma dirección. Entonces está considerado falso, ¿no? ¿Ok? 3. El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento. Ah, pero tenemos que saber qué es tiempo de vuelo, ¿ok? ¿Sí? Miren aquí en el gráfico. Para considerar tiempo de vuelo, la mano de la persona que lanza. La pelota sube y luego regresa.
el tiempo de subir, ¿no? Desde que lo lanzo hasta que llega nuevamente a sus manos, eso se considera tiempo de vuelo, ¿ok? Tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo en que una vez que yo lancé, mido el tiempo y nuevamente regresa a su mano, eso se llama tiempo de vuelo. Es decir, subir y volver, bajar y volver a su mismo punto. Eso se conoce como tiempo de vuelo. Depende de la velocidad de lanzamiento. Veamos eso. ¿Sí? Entonces ya sabemos, vamos a medir el tiempo, ¿no? En el dibujito mismo. ¿Sí? Velocidad inicial, ¿cuál es? Vamos sacando términos. Velocidad inicial acá. ¿Cuánto es su velocidad inicial? V sub 0. Llega, regresa. Velocidad final, ¿cuánto es? Ah, pero tiene sentido contrario, por eso sale menos V, velocidad inicial. Habíamos dicho que cuando llega al mismo punto, la velocidad en magnitud son las mismas, ¿no? Pero de sentidos contrarios, el signo lo dice. Entonces acá tenemos, no, ese cuadrito, velocidad inicial, V sub 0, velocidad final, menos V sub 0, ¿correcto? Sí. Y entonces nosotros recordamos una ecuación, pues, de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo era? Velocidad final es igual a velocidad inicial más, en este caso, como es caída libre, tenemos que poner menos la gravedad por el tiempo, ¿correcto? Entonces, resumiendo, lo que habíamos encontrado es que velocidad inicial era v y velocidad final era menos v. Reemplazamos en esta ecuación. ¿Cuánto sería acá velocidad final? Acá ese sería v sub 0. ¿Cuánto es velocidad inicial? V menos gravedad por tiempo. Operamos todo esto, sería menos 2 veces velocidad inicial menos g por tiempo. Y ponemos más, y vemos que el tiempo es igual a ¿quién? 2 veces la velocidad sobre g. Entonces decimos, ¿no? Que el tiempo depende de la velocidad inicial. Sí, acá está el tiempo. ¿De quién depende? La gravedad hemos considerado que es constante. ¿De quién depende? 2 es constante de la velocidad inicial. Entonces lo que nos está indicando es correcto, ¿no? El tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento, ¿no? Ahí está entonces nuevamente, ¿sí? Cuando retorna al punto, bueno, ahí está. Evaluamos esta ecuación y aquí sacamos que el tiempo es eso, ¿no? ¿Sí? La respuesta es verdad. Respuesta ahí, la letra B. Ok, verdad. ¿Comentarios? Ok, ok. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio, ¿ok? Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Determine el desplazamiento de la pelota entre los tiempos de t sub 1 igual 4 segundos y t sub 2 igual 5 segundos. Considere la gravedad 10 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces esto sí es de caída libre, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a determinar el desplazamiento. Nuevamente, mire, el desplazamiento, como va a ser vertical, lo vamos a considerar delta de y. Ese va a ser igual, como acá hay 2, decimos y2, y acá hay 1, menos y1. Esto es lo que nosotros debemos determinar, ¿correcto? Hacemos un gráfico entonces, ¿no? Lanzamos la pelota verticalmente, tiempo inicial igual a 0, velocidad inicial, ¿correcto? Ahí está, ese va a ser nuestro origen de coordenadas. Posición inicial entonces, ¿no? Este va a ser y sub 0, igual a 0, ¿correcto?
Lanzamos la pelota, bueno, ya sabemos que esa no es la trayectoria, sino es una forma para explicar cómo es el movimiento de la pelota, ¿sí? Ok, ahí está la pelota. Que un momento, pues, que su velocidad final es igual a cero, ¿correcto? Y listo, regresó al mismo punto de partida, eso es lo que nos dicen, ¿no? Parte de este punto inicial y regresa al punto mismo. ¿En cuánto tiempo? En 6 segundos, ¿correcto? En 6 segundos, eso es lo que nos interesa. Listo. Y miren, y la velocidad con la que es lanzada, en la misma posición debe ser de la misma magnitud, pero sentido contrario. Por eso se pone acá, velocidad inicial es v sub 0, velocidad final menos v sub 0. ¿Correcto? Eso es. Ahora sí, listo. Eh, como nos dan la velocidad inicial, la velocidad final, y a nosotros no nos dan, ¿qué cosa? Un término. La velocidad inicial, ¿cuál es su valor? No sabemos cuánto es. ¿Podemos encontrarlo? Sí, pues, ¿no? Vamos a tratar de encontrarlo. Para encontrarlo, como tenemos velocidad inicial, velocidad final, vamos a encontrarlo. Porque también tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos el tiempo. ¿Ok? Tenemos el tiempo y también sabemos que este se mueve con la aceleración de la gravedad, que es también de dato. ¿Correcto? ¿Cuál sería la fórmula más adecuada? Nuevamente regresamos a esta formulita. Velocidad final, velocidad inicial, menos la gravedad por tiempo. ¿Qué nos dan? Nos dan del gráfico nos dan este valor. Es menos v sub 0. Nos dan la velocidad inicial. Nos dan la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo. Nos dicen que todo el movimiento se realiza en 6 segundos. Tenemos todo. ¿Qué hemos encontrado? La velocidad inicial. ¿Correcto? ¿Cuánto sale? 30 metros por segundo. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a utilizar entonces esto, detenidamente, ¿ok? Encontramos entonces cuánto vale esta velocidad inicial con la que es lanzado. ¿Ok? Vamos entonces a utilizar esa ecuación, miren, ahí está la ecuación, ¿sí? Le llamamos ecuación 1. ¿Sí? Para 6 segundos, calculamos, decimos pues velocidad final, ¿cuánto es? Ahí está. Velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Tenemos todos esos parámetros? Sí. Lo reemplazamos, ¿no? Ordenamos todo a partir de esto y tenemos esta ecuación. Ahora sí, ¿tenemos G? Sí, 10. Tenemos tiempo 6. Operando, entonces la velocidad inicial es 30 metros por segundo. ¿Correcto? Si gustan ahora, ¿no? Reemplazan pues velocidad inicial 30. La gravedad es 10, simplemente la reescribimos ahí la ecuación y decimos que esa es la ecuación número 2, ¿no? Bueno, ya tenemos la velocidad inicial que era importante para nosotros. ¿Por qué era importante? Porque, ojo, nosotros queremos encontrar el desplazamiento entre los tiempos T1 y T2 que nos indican. Y por lo tanto tenemos que dar las posiciones en 2 y 1 a los respectivos tiempos. Entonces utilizaremos la ecuación posición en función del tiempo. Y es esta ecuación. ¿Correcto? Ahí está. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio la gravedad por tiempo al cuadrado. Listo. ¿Tenemos la gravedad? Sí, ese es dato. ¿Sí? ¿Tenemos el tiempo? Claro, empezaremos con calcular para tiempo t sub 1, que es 4 segundos. Tenemos el tiempo. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. La velocidad, perdón, la posición final también, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Tenemos. ¿Por qué? Porque parte del origen, pues, ¿no? Hemos considerado acá el origen. O sea, ¿ok? Entonces reemplazamos velocidad inicial 30 por t, la gravedad 10 entre 5, 2, 10 entre 2, 5. Y reemplazamos ahora sí, decimos, ¿no? En esta ecuación 3, para un tiempo de 4 segundos, donde vemos tiempo, colocamos 4, ¿correcto? T,
30 por 4, 120. Acá 16 por 5, 80. ¿Sí? A ver, 16 por 5. Sí, pues, 80. Y vemos cuánto sale, 40, ¿no es cierto? ¿Sí? 40 metros. Luego calculamos para un tiempo de 5 segundos. Tiempo de 5 segundos. Donde veamos tiempo, ¿no? Aquí colocamos 5, ¿correcto? Operamos, sale menos, perdón, sale 25 metros. ¿Ok? Ahora eso lo observamos aquí en el gráfico, ¿correcto? Miren aquí en el gráfico. ¿Sí? Desplazamiento, ¿no? Ahí está. 25 sería, ¿no? Reemplazando acá, 25 menos 40, 25 menos 40, menos 15 metros, ¿correcto? Vamos al gráfico. Tiempo, aproximadamente decimos que es en esta posición. T sub 1 es 4 segundos. ¿Cuánto avanzó? 40 metros. Luego, para un tiempo de 5 segundos, o sea, un segundo más. ¿Cuánto es el desplazamiento? 25. Pero miren, de dónde están midiéndose? Del origen de coordenadas, ¿no? 0,25, 0,40. ¿Correcto? Ahí está. El desplazamiento será esa línea verde que está ahí, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros hemos marcado acá. Respuesta a la letra D. Ok, continuemos. Me perdí. 2, 9 y 44. Vamos al siguiente ejercicio. Un globo aerostático asciende con velocidad constante v sub 0. Ya está subiendo, ¿no? Asciende. Cuando se encuentra a una altura de 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Determine su velocidad cuando toca el suelo, ¿no? Hacemos el gráfico respectivo. Ahí está el globo, está que sube. Supuestamente, ¿no? La caricatura tiene una piedra y la deja, las deja caer una piedra, ¿no? Entonces, pues el globo estaba con una velocidad inicial. Esa va a ser con su velocidad positiva hacia arriba, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que rescatar de este problema. El sentido, ¿no? De la velocidad inicial. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Ok? Determine su velocidad cuando toca el suelo. O sea, mejor dicho, la velocidad, ¿no? De impacto con la Tierra, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que indicar. Sería la velocidad final. ¿Cuánto es? ¿No? Entonces, ahí en el gráfico, la altura, la velocidad inicial, miren, ahí está de la piedra, es la misma, cae, y la velocidad final, ¿correcto? Velocidad, este es v sub 0, perdón, v sub 0 la velocidad inicial, v igual a 0 es cuando alcanza la máxima altura. Lo que me interesa es cuando llega al piso, esa velocidad final, ¿correcto? Listo. De la ecuación, posición en función del tiempo, podemos pues encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar ¿qué cosa? El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo de caída, ¿ok? Tenemos la posición inicial, sí, de 60 metros, la velocidad inicial, no sabemos, ¿sí? Ah, no, sí nos dan de dato, ¿no? 5 metros por segundo. Y la gravedad también es dato, ¿correcto? Reemplazamos ahí todos esos datos, ¿no? Cuando toca la piedra del suelo, la posición es y igual a 0. Miren aquí, este y, aquí es igual a 0, ¿no? Posición final, entonces, ¿cuándo es 0? Esto de acá lo vamos a reemplazar con 0. Ya se reemplazó. Esta es posición inicial, este es 5t es la velocidad inicial, aquí está la gravedad. Tenemos esta ecuación. Es una ecuación cuadrática de la cual yo deseo determinar el tiempo. ¿Qué hago? Factorizo, ¿no es cierto? Utilizo un método de factorización, ¿sí? Factores, y aquí encuentro el tiempo. El tiempo menos 3 no funciona porque no es una cantidad física, ¿no? Y el tiempo, el otro que es 4, ese sí funciona. O sea, en 4 segundos hace ese movimiento, ¿correcto? 4 segundos y ahí. Y luego pues utiliza la ecuación velocidad en función del tiempo, ¿no? Como podemos ver acá, y reemplazamos solamente el tiempo, ¿no? Y ¿sí? Reemplazamos el tiempo y encontramos la velocidad que nosotros esperábamos, ¿no?
Acá 10, 40, menos 5, menos 35 metros por segundo, claro, en sentido. Esto, respuesta a la letra D. Ok, vamos entonces al siguiente ejercicio, número 8, rápidamente. Ya se nos venció el tiempo, a ver si. Entonces dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo desde una altura de 20 metros. Nos dan la velocidad inicial, la altura respecto a la superficie terrestre. Determine la posición y la velocidad. Estamos haciendo un gráfico, ¿cómo se ve? Utilizamos esta ecuación. Posición inicial, 20 metros, velocidad inicial. Es importante los signos, el sentido de los signos, ¿no? Tenemos esta ecuación. Para un segundo, calculamos de 5 metros y utilizamos la ecuación velocidad en función del tiempo, calculamos para un segundo y tenemos que la velocidad es 20 metros por segundo. ¿Correcto? Okay. La respuesta es la letra A. Si hubieran algunas preguntas adicionales, ya estamos sobre la hora, están en su break, lo pueden hacer. Ahí le dejo las respuestas respectivas. Bueno, eso sería todo, jóvenes, y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Bueno, nos vemos, ¿no? En la Gracias, clase. profe. Ya, Listo. cuídense y chao. Cuídese, profe. Chao, chao.